Durante los últimos 2000 años, el perfil de Atenas ha estado dominado por la Acrópolis, el monumento que simboliza la Edad de Oro de Grecia. Sin embargo, antes de su construcción, en el año 480 a.C., Atenas yacía en ruinas, arrasada por los persas. En el mar, la armada persa se cernía sobre la flota griega. La víspera de la batalla, los griegos vieron volar una lechuza, símbolo de su diosa protectora, Atenea. Alentados por este favorable presagio, la flota griega se enfrentó y derrotó a la armada persa en la batalla de Salamina. Los griegos hundieron 200 barcos enemigos, mientras que solo perdieron 40 en una de las mayores victorias navales de la historia. La amenaza persa había sido superada. La inesperada victoria marcó el inicio de un nuevo período de estabilidad para Atenas y sus aliados. Se iniciaba la Edad de Oro de Grecia. Se formó una alianza permanente entre las ciudades-estado del Egeo, llamada la Liga Delia, para salvaguardar la reciente independencia helena del yugo persa. Un hombre, Pericles de Atenas, se convirtió en su líder indiscutible. Su objetivo era simple: hacer de Atenas su capital política y cultural, forjando el nuevo imperio ateniense. La Acrópolis iba a ser la obra cumbre, el símbolo del poder de Pericles, una declaración monumental del dominio de Atenas en el nuevo orden mundial. En el año 447 antes de nuestra era, Pericles volcó las riquezas del nuevo imperio en su construcción. Reunió a 3 talentos artísticos únicos: el escultor Fidias y los arquitectos Tinio y Calícrates. Juntos concibieron la construcción de un complejo de templos y edificios públicos según los ideales clásicos, pero superándolos en escala y perfección. La entrada a la Acrópolis, la barrera simbólica entre los mundos sagrado y secular, se realizaría a través de un extravagante pórtico con escalinata, los propileos. Al norte reconstruirían el Erecteion, templo que debe su nombre a Erecteo, el antiguo rey dios de Atenas, de quien el poeta Homero afirmó que era el hijo adoptivo de la propia diosa Atenea. Rodeado de mitos y leyendas, el Erecteion sería su santuario más importante, donde podrían adorar en un solo lugar a todos los dioses que gobernaban la vida ateniense. Frente al Erecteion, hacia el sur, estaría el Partenón, la residencia de las sacerdotisas. Era un palacio digno de su diosa Atenea y un tesoro inexpugnable que contenía las riquezas de Atenas custodiadas por la propia diosa. Para completar la Acrópolis, se alzaría un templo dedicado a Atenea Nike. El edificio que simbolizaba las victorias militares domina la bahía de Salamina, escenario de la gran victoria sobre los persas. Nike es una palabra griega que significa victoria. La Acrópolis de Pericles iba a ser el centro neurálgico de la vida ateniense. Las procesiones religiosas entrarían por los propileos y el apogeo de las ceremonias tendría lugar ante el Erecteion. En sus numerosos altares a Atenea, Poseidón y Zeus se sacrificaría a cientos de animales. Las competiciones deportivas enfervorizarían los festivales. Se celebrarían grandes fiestas y banquetes en los bosques de sus laderas, una ocasión para que las jóvenes casaderas se presentaran en sociedad. En las amplias plazas que se abrirían entre los templos, los desfiles militares celebrarían la hegemonía griega. Ante la estatua de Atenea Nike, honrarían a sus muertos en batalla y pedirían protección para aquellos que seguían luchando por la ciudad. Los atenienses podían visitar el templo cuando querían, accediendo por su propia escalinata, sin tener que pasar por el pórtico ceremonial de los propileos. Cada detalle de la Acrópolis, sus tallas, sus esculturas y sus pinturas decorativas, iba a ser el más bello jamás creado.
Sin embargo, Pericles no ejercía el poder de forma dictatorial. La aprobación de su gran proyecto para la Acrópolis no solo dependía de él. Todo el programa de construcción, así como cada proyecto individual propuesto por Pericles, tuvo que ser aprobado por una asamblea democrática. Los monumentos de la Acrópolis tal vez surgieron de la mente de un solo hombre, Pericles, pero son obra de la democracia en su conjunto. La democracia ateniense se desarrolló hacia el año 500 antes de nuestra era. Todos los hombres libres nacidos de padre y madre atenienses poseían la ciudadanía y el derecho a voto en la asamblea. Aunque se dice que solo daba el poder a una pequeña minoría, 40.000 hombres de una población de 500.000 de personas era una democracia pura. Todas las cuestiones de Estado eran votadas por la asamblea. El sistema de votación era sencillo, una piedra negra para el no y una blanca para el sí. Al principio la asamblea se opuso a los planes de Pericles para la Acrópolis. Los ciudadanos se mostraron reacios por su enorme coste económico. Entonces Pericles amenazó con financiar el proyecto él solo y darle su propio nombre. Ante este envite, la oposición se desmoronó. A partir de entonces, no se repararía en gastos ni en esfuerzos para llevar a cabo aquella colosal empresa. La Acrópolis se convirtió en un símbolo del orgullo cívico de Atenas y el Partenón en su joya de la corona. Solo 10 años antes se había construido en Olimpia un enorme templo dedicado a Zeus. El honor ateniense y la ambición de Pericles exigían que el Partenón fuese una construcción todavía mayor. Sus cimientos iban a erigirse sobre las ruinas de un Partenón anterior destruido por los persas. El Partenón de Pericles borraría esa deshonra y se alzaría como símbolo de la victoria, convirtiéndose en la estructura más espléndida jamás construida, un palacio digno de la diosa. Una obra de arte incomparable por su geometría y sus proporciones. Presentados por Pericles, la asamblea ateniense aprobó todos los detalles de la Acrópolis para reflejar los ideales de su revolucionaria sociedad. Todo el complejo sería construido en mármol blanco, no solo como signo de ostentación, sino también por su simbolismo. El mármol de la Acrópolis procedía de las canteras locales, y la piedra, de un blanco inmaculado, era percibida como la representación de una sociedad pura, una pura sociedad democrática. El mármol se extrajo en el Pentélico, zona situada a 22 kilómetros de Atenas. La extracción se realizó como si de un diamante gigantesco se tratara, aprovechando la fragilidad de las grietas casi invisibles en la roca. 10 hombres tardaban 10 días en arrancar un bloque de 40 toneladas del lecho pétreo. Solo el 50% de la piedra extraída se utilizó finalmente en la obra. En total se removieron 180.000 toneladas de mármol para construir la Acrópolis. Una vez los bloques eran tallados a medida en la cantera, los acabados finales se efectuaban en la Acrópolis. En su propio emplazamiento, los maestros canteros griegos crearon estos milagros de piedra sin usar mortero ni cemento. La solidez y durabilidad de los edificios se consiguió tallando cada piedra con suma precisión. Las uniones de algunos bloques miden menos de 1/20 parte de milímetro. Las finas líneas negras que se aprecian no son grietas, sino la mancha de las bacterias acumuladas durante 2500 años. Para ver la fisura de una unión sería necesaria una lente de 60 aumentos. Cada piedra se colocó en su posición y se encajó en su lugar exacto con una abrazadera de hierro. Como piezas de un gigantesco rompecabezas en 3 dimensiones, los edificios de la Acrópolis alcanzaron una precisión jamás lograda antes ni superada después.
Al elegir el mármol como único material para la Acrópolis, se marcaron el reto de crear una serie de edificios sin parangón, una aspiración que iba a impulsar hasta sus límites la ciencia y la tecnología griegas. Lo sorprendente es que lo hicieron sin planos arquitectónicos ni proyectos tal como hoy los entendemos. Más bien se guiaron por una serie de códigos y principios dictados por el arte de la geometría. Para los arquitectos de la Edad de Oro ateniense, la ciencia de la geometría era un descubrimiento mágico, una revelación de la gloria de la naturaleza. La Acrópolis de Calícrates e Ictinio fue una manifestación fascinante de una nueva forma de conocimiento intelectual. La Acrópolis muestra la madurez de las matemáticas griegas y también su alta valoración de los conceptos geométricos. Es una obra de gran importancia. Contiene los fundamentos de las matemáticas y la lógica, y nos permite utilizarla como una herramienta para explorar lo desconocido. Al crear la Acrópolis como un ejercicio de geometría viva, sus constructores expresaban sus creencias religiosas. El vínculo entre las tradiciones religiosas y las matemáticas se revela poderosamente en el clímax del acontecimiento más sagrado del año religioso ateniense, el Festival Panateniense, que conmemoraba el nacimiento de Atenea. El festival, que tenía una espectacular culminación, comenzaba con una procesión masiva, desde los campos situados extramuros de Atenas hasta la Acrópolis. Jóvenes doncellas lucían el peplo, una prenda ceremonial con la que adornaban las esculturas de Atenea. El ganado que iba a sacrificarse pasaba ante los fieles. La comitiva también estaba escoltada por escuadrones de caballería. Durante 5 días, la procesión iba creciendo en número, hasta que toda la vida ateniense parecía recogida en la grandiosa multitud. Por último, la procesión ascendía por la escalinata monumental de los Propileos. La entrada en el espacio sagrado de la Acrópolis a través del pórtico llevaba a los fieles hasta un punto mágico del complejo. Este punto determinaba la distribución de todo el conjunto. Está centrado en la línea recorrida por el Sol de este a oeste sobre el emplazamiento. Calícrates e Ictinio ubicaron cada edificio clave en líneas radiales a partir de este punto. Las líneas no están trazadas al azar, obedecían a los códigos del sistema de 12 unidades que empleaban los griegos para expresar la divinidad del universo. El sistema dividía la circunferencia de 360 grados en 12 partes iguales, de 30 grados cada una. Los edificios clave de la Acrópolis fueron levantados sobre esas líneas con una precisión milimétrica. Un observador en un punto estratégico, como es, en este caso, los Propíleos, vería 3/4 partes de los diversos edificios y, de hecho, desde esta posición, vería la máxima superficie posible del Partenón. También aparece el simbolismo religioso del sistema de 12 unidades. A 60 grados, ángulo atribuido a Atenea por los seguidores de Pitágoras, se alzan tanto el Partenón como el Erecteion. El triángulo equilátero, la figura geométrica dedicada a Atenea, también determina la distribución de la Acrópolis. En virtud de esta combinación de geometría y simbolismo religioso, se decidió la posición óptima para la fachada del Partenón. Las proporciones del Partenón se basan en las raíces cuadradas del 5 al 1. Es decir, la proporción entre el lado largo y el lado corto es la raíz cuadrada de 5. La raíz cuadrada de 5 fascinaba a los griegos porque el número resultante es irracional. No existe ningún número, por largo que sea, que pueda determinar su valor con absoluta precisión, ni siquiera se puede discernir un patrón en decimales. Este vacío entre los límites del conocimiento mortal y los misterios de la naturaleza fascinaba a los griegos. Fue aquí donde llevaron su imaginación al límite ante el ser prodigioso que había creado el universo. Las raíces cuadradas del 5 al 1 son una proporción divina para un edificio divino.
El rectángulo ACDE tiene las mismas proporciones que el Partenón. Esta búsqueda de la divinidad en la arquitectura también queda reflejada en la fachada del Partenón. Los griegos creían que cualquier figura poseía un área natural de gran belleza y calcularon una fórmula para determinarla. La sección áurea deduce la posición exacta de las columnas según la anchura de la fachada. El punto medio rota hacia arriba para crear un triángulo rectángulo. Se aplica el mismo proceso en el lado más largo, creando una nueva medida que cuando se rota de nuevo hacia el plano horizontal, establece la sección áurea de la fachada. Curiosamente, vemos que hay una columna situada justo en este punto y hay otra columna colocada simétricamente a su derecha. A partir de la posición de las columnas centrales, se alza el resto de la fachada. Guiados por la sección áurea, Calícrates e Ictinio rompieron con la tradición y crearon una fachada de 8 columnas en lugar de 6. En teoría, un artesano podía deducir las diferentes medidas requeridas para la construcción del Partenón con una cuerda de longitud determinada y teniendo en cuenta determinadas proporciones. Pero la belleza del Partenón no obedece solo a la sección áurea. Es el resultado de una sutil distorsión óptica diseñada para engañar al ojo humano y realzar su belleza. Al observador, estas columnas pueden parecerle perfectas, pero en realidad su perfección radica en su imperfección. Se dice que aunque el Partenón está construido con soportes verticales y cargas horizontales, en realidad no hay una sola línea recta en todo el edificio. Eso no es del todo cierto, pero de hecho prácticamente no hay línea vertical ni horizontal que carezca de una sutil curvatura, un sutil ensanchamiento o una ligera inclinación. Estas desviaciones de las rectas horizontales y verticales son conocidas como correcciones ópticas. Visto desde el pórtico de los Propileos, el Partenón presenta la imagen de una estructura impecable. Pero ninguna de las líneas visibles del edificio es recta. Ictinio recurrió a estas rectificaciones ópticas para que el edificio no pareciese distorsionado cuando se contemplase desde el suelo. Para eliminar la sensación de que los lados largos del edificio se hundían, Ictinio los elevó por el centro. Este es 11 centímetros más alto que los extremos. En la base, la desviación de la horizontal perfecta puede apreciarse con claridad. Sabemos que los arquitectos del Partenón procuraban corregir las ilusiones ópticas de forma espectacular. Mediante la sección áurea, modificaban la idea de lo que percibimos con nuestros ojos. Le creaban un marco, por decirlo de algún modo. El cuasi rectángulo que forma la visión de nuestros ojos está más enfocado en el centro que en los lados. Si uno mirara la fachada del Partenón de frente, apreciaría una cierta distorsión. Así que intentaron retocarla, tanto reduciendo el grosor del fuste de la columna como mediante la inclinación de la columna externa. Esto corregiría esa distorsión, porque nuestros ojos no las ven tan bien como las del centro. Los lados de estas inmensas columnas no solo se estrechan en la parte superior, sino que además el tercio superior está inclinado hacia afuera. Esta distorsión deliberada contrarresta el efecto de estilización de la perspectiva por la gran altura de las columnas. Sin ella, las columnas parecerían estrecharse en el centro de forma antiestética. El grado de precisión necesaria para producir a mano una obra tan sutil es casi inconcebible.
Las columnas tampoco son exactamente perpendiculares. Todas están combadas hacia el interior de forma imperceptible. Si la fachada se proyectara a 4.800 metros, sus columnas convergirían. Las columnas laterales aún estarían más inclinadas y se encontrarían a 2.400 metros. Las columnas de los extremos tienen un refinamiento añadido. Son un poco más anchas. La anchura adicional compensa el efecto de estilización producido al recortarse sobre el cielo. Las correcciones ópticas dan vida al edificio. Crean una tensión entre lo que esperamos ver, líneas perfectamente rectas, horizontales perfectamente rectas, y lo que vemos en realidad, curvaturas, abombamiento. Este conflicto o tensión entre nuestras expectativas y lo que vemos le da un toque de misterio y aumenta nuestro interés visual. Hace que el templo nos parezca más vivo y atractivo. El Partenón acabado es un legado eterno de la visión genial de Ictinio y Calícrates. La perfección a través de la deliberada imperfección. Sin embargo, el destino final de la procesión panateniense no era el Partenón, sino el Erecteion. El templo honraba el pasado mitológico de la ciudad y la pléyade de dioses centrales de la religión griega. Es el hogar espiritual de culto a Erecteo, el rey dios que Atenea había criado como un hijo propio, siglos antes de la Edad de Oro. Construido sobre los antiguos cimientos de templos anteriores, el Erecteion era un lugar único, donde convergían la divinidad y la historia de la ciudad mortal. Cuando miro el Erecteion, es como si viera tres edificios distintos. Por eso me encanta, porque hoy eso se critica mucho en las obras modernas. A veces los clientes o las ciudades o los gobiernos piensan que un objeto es perfecto y no puede cambiarse. Bueno, pues la arquitectura nunca ha funcionado así. La arquitectura es elástica, es plástica, es sensible a la evolución y al cambio a lo largo del tiempo. Eso es lo que veo cuando contemplo el Erecteion. Es maravilloso y no puede concebirse como un edificio puro. La pureza está en el edificio adyacente, el Partenón. La heterodoxa disposición de la planta acogía distintas áreas de culto para los diversos dioses. La parte superior estaba dedicada a Atenea, mientras que los niveles más bajos tenían altares dedicados a Zeus, el rey de los dioses, y a Poseidón, el dios del mar. Su majestuosa entrada principal guardaba una piedra que se creía que había sido alcanzada por el tridente de Poseidón. En los días de celebraciones religiosas, este templo era el centro de una intensa actividad y miles de personas realizaban ofrendas a los dioses que regían sus vidas. La sangre de los sacrificios fluía libremente de sus numerosos altares hasta el suelo de mármol. Su lugar más sagrado albergaba la estatua de Atenea Polias, que velaba por la ciudad. El peplos ceremonial se colocaba sobre esta estatua sagrada como acto culminante del festival panateniense. La estatua de Atenea, hecha con madera de olivo, era tan antigua que ni siquiera los propios atenienses sabían de dónde había salido y decían que había caído del cielo. La obra más célebre del edificio es el grupo de cariátides que sostienen el techo del atrio meridional del templo. El historiador de arte romano Vitruvio
indicó que representan sacerdotisas esclavizadas de la isla de Caria, que habían apoyado a los persas durante su guerra contra Grecia. Convertidas en piedra y mirando hacia el Partenón en señal de sumisión, las cariátides son un recordatorio permanente para que las generaciones futuras se mantengan fieles a Atenea y a Atenas. Las esculturas se atribuyen a Arquímedes, pero en su poderoso mensaje y en sus detalles exquisitos se esconde la experta mano de Fidias, su mentor y genio indiscutible de la escultura griega. Es en la obra del propio Fidias donde la Acrópolis adquiere su plena magnitud escultórica. Tras los gigantescos portones de bronce del santuario interior del Partenón, produjo un tesoro de valor incalculable: la escultura más cara jamás creada. En la actualidad, el Partenón domina las ruinas de la Acrópolis. Su aspecto de templo griego clásico disimula su verdadera función. Tras los enormes portones de bronce que protegían el santuario interior, se guardaban las riquezas de Atenas. La colosal estatua de Atenea creada por Fidias presidía la sala de los tesoros. Medía 11 metros de altura, su cuerpo se talló en marfil y su armadura en oro puro. Según nuestras fuentes, la cantidad de oro utilizado para hacer esa estatua ascendió a 40 o 44 talentos de oro. Un talento es una antigua unidad de medida ateniense, que equivale a unos 25,9 kilos. Al precio actual del oro, la armadura de Atenea costaría unos 9 millones de euros. Custodiado por Atenea y una guarnición permanente de tropas, es aquí donde se almacenaba el tesoro de Atenas, en parte donado por los ciudadanos en forma de ofrendas votivas a la diosa. La gigantesca estatua se perdió para la historia, junto con la fortuna que sufragó la gran ambición de Pericles. Pero los bienes más preciados del Partenón, la artesanía y la belleza de sus esculturas permanecen. El Partenón ha sido llamado el templo de los escultores, y pienso que en muchos sentidos es una denominación muy acertada. Este era el edificio más rico desde el punto de vista escultórico de todos los que se habían construido en Grecia hasta entonces. Fidias, el maestro escultor de la época, supervisó cada detalle de la opulenta escultura del Partenón. Trabajando con la estatua de Atenea como obra central, aprovechó todas las oportunidades que le brindó el edificio para su decoración. Las esculturas no eran solo decorativas, recordaban a los atenienses su historia y exaltaban su posición en el mundo. El mejor conservado de estos relieves se halla en el Museo Británico. Incluye secciones del friso del Partenón, considerado por muchos como los mejores bajorrelieves jamás esculpidos. El detalle logrado, con una profundidad máxima de 5 centímetros, es notorio. El friso del Partenón es la mejor escultura que se conserva del mejor período del arte griego. Si hoy es extraordinaria, sin duda más debió serlo en su día, y no solo por las dimensiones de la obra. Con una altura de 91 centímetros, se extendía a lo largo de los 159 metros de perímetro del templo. En el friso, nada es más sublime que el tropel de jinetes a caballo galopando a lo largo de los lados norte y sur. Cuando Pericles tomó las riendas de la ciudad-estado de Atenas, heredó una caballería formada por apenas 300 hombres. Pero el año de su muerte, esta había aumentado hasta los 1000 jinetes. El reto de Fidias, a quien atribuimos el diseño del friso, fue expresar la emoción de estar entre el público presenciando el desfile de la caballería de 1000 hombres de Pericles
y también captar la gracia y el ritmo natural de los jinetes. Uno de los trucos que utilizó fue el de crear figuras de referencia, colocadas a intervalos a lo largo del friso, que indicaban la división en grupos de 10 de cada unidad tribal. Esta es una de esas figuras de referencia. Aparece ante el espectador en primer plano y no solapada debajo de otro jinete de su grupo. Por el contrario, solapa a la figura de su derecha, que a su vez solapa a la figura de su derecha, que a su vez solapa a la figura de su derecha, que a su vez solapa a la figura de su derecha, hasta que llegamos a esta figura de aquí, que mira hacia atrás por encima del hombro. Es la séptima y marca el punto más alejado del espectador. El frontón oriental, dominando el exterior, representaba el nacimiento de Atenea. La mayor parte se ha perdido, pero los fragmentos que se conservan nos permiten vislumbrar un sugerente destello de su fuerza expresiva original. Probablemente estaba pintado con colores dinámicos y reproduce el momento exacto del nacimiento de Atenea. Los caballos que tiran del dios Sol, Helios, anuncian el inicio de un nuevo día. Está colocado en el ángulo más agudo del frontón, reflejándose en los caballos del ángulo opuesto. Para equilibrar el carro del dios Sol, Helios, situado en un extremo del frontón, crea el carro de la diosa Luna, Selene, desapareciendo en el horizonte del otro extremo. Aquí hay uno de sus 4 caballos. Vemos con qué brillantez ha articulado el escultor los diversos elementos de la cara. Los 2 pliegues de crines al viento, el gran bulto del músculo contraído del cuello, el hueso del pómulo y las fosas nasales dilatadas. Pero a diferencia de los caballos de Helios, este está agotado. Ha llegado al final de su jornada. Se ha pasado la noche tirando del carro de la diosa Luna por el vasto dosel del cielo nocturno. Tiene las fosas nasales dilatadas, la boca muy abierta, las venas hinchadas, los ojos fuera de sus órbitas y las orejas dobladas hacia atrás, mientras realiza un último esfuerzo antes de volver a la paz y la calidez del establo. Alrededor de todos los lados del Partenón, unos relieves inmortalizan diversos momentos de la epopeya griega. Estoy al lado de una metopa, un grabado realizado en un relieve muy alto sobre las columnas. Este es uno de los 92 relieves que rodean el exterior del templo sobre las columnas. Todas las metopas del Partenón mostraban escenas de batallas míticas. En el lado sur, de donde procede esta, unos centauros, mitad hombre, mitad caballo, luchan contra guerreros lapitas, una tribu que vivía en Tesalia, en el norte de Grecia. Aquí, la figura humana ha caído al suelo, y aquí yace boca arriba como a punto de exhalar su último suspiro. Aquí, un centauro se encabrita en una arrogante exhibición de triunfo. Como reclamando el resto de la imagen, golpea el aire con sus cascos. Aquí puede verse la piel de una pantera que ha matado y que se convierte así en un símbolo de su naturaleza salvaje. El mensaje de las esculturas tiene 2 significados. Los frontones y los frisos de la caballería expresan la devoción a Atenea y al poder militar que les ha brindado, mientras que las batallas legendarias sirven para recordar a los atenienses que no debían olvidar el cruento pasado del que se habían liberado. Con el Partenón, el sueño de Pericles de crear un monumento que celebrase la victoria y la venganza se hizo realidad. En su biografía de Pericles, Plutarco, el historiador griego, imaginó la conmoción que debió causar la Acrópolis en los ciudadanos. Lo más increíble fue lo rápido que la construyeron. Durante algún tiempo se creyó que habían tardado varias generaciones en acabar cada una de estas obras. Sin embargo, todas ellas se finalizaron durante el apogeo de un solo gobierno. Por ello, las obras de Pericles son especialmente admiradas. Por haberlas hecho en tan poco tiempo y por la belleza de cada una de ellas, pronto se convirtieron en clásicos, y sin embargo, hoy siguen pareciendo frescas y recién hechas.
Pero en realidad, los días de gloria iban a durar poco. 20 años después de su inicio, las obras de la Acrópolis se detuvieron. Hacia el año 434 antes de nuestra era, se había intensificado la guerra con los espartanos y la Acrópolis aún estaba por terminar. Estas piedras inacabadas al pie de los propileos muestran dónde se interrumpieron las obras de forma drástica. 5 años después, Pericles murió a causa de una epidemia que diezmó la población de la ciudad. Finalmente, en el año 404 antes de nuestra era, el ejército espartano derrotó a Atenas. La Edad de Oro había concluido y con ella el breve amanecer de la democracia. Atenas jamás volvería a gozar de la misma superioridad. Cuando el Imperio Romano se anexionó Grecia, la Acrópolis fue preservada como monumento a la grandeza humana. Pero con el advenimiento del cristianismo, el Partenón se convirtió en una iglesia. Se profanaron muchas esculturas para borrar el recuerdo de su pasado pagano. Después, la ciudad cayó en manos del Imperio Otomano. La iglesia cristiana se transformó en una mezquita adornada con minaretes y sus estatuas volvieron a ser profanadas. Los rostros de las cariátides del Erecteion fueron desfigurados, aunque el sultán utilizaba este edificio como harén. Sin embargo, a pesar de los 1000 años de vandalismo cultural, la Acrópolis permaneció prácticamente intacta. No obstante, en el año 1687, los otomanos estaban en guerra con los venecianos que tenían sitiada Atenas. El comandante otomano decidió almacenar su pólvora bajo la supuesta seguridad que ofrecía la mezquita, es decir, el Partenón. El 24 de septiembre, el general veneciano Francesco Morrisin apuntó sus cañones hacia el Partenón. En el intenso bombardeo que duró desde el mediodía hasta el anochecer, el Partenón sufrió 800 impactos directos. Ocurrió lo inevitable. Un disparo atravesó el techo y prendió la pólvora. En una fracción de segundo el Partenón quedaba dañado de modo irreparable. Más de 300 años después, solo gracias a los últimos avances en arqueología y restauración, podemos desvelar los prodigios del diseño y la artesanía destruidos. Hoy más que nunca, el trabajo de los restauradores nos descubre esos secretos. Los destrozos causados por los cañones venecianos vendrían seguidos por 2 siglos de negligencia y saqueo cultural. Incluso se extrajo parte del mármol para convertirlo en cemento. No obstante, a fines del siglo XVIII, un renacimiento del interés por la arquitectura clásica y sus ideales volvió a otorgar a la Acrópolis su simbólico valor cultural. El lugar era visitado por un número creciente de turistas aristócratas del norte de Europa que se llevaban cientos de tallas y fragmentos de mármol como recuerdo. En 1801, los turcos autorizaron al embajador británico Lord Elgin la salvaguardia de las obras del yacimiento. Elgin les tomó la palabra y preparó el traslado masivo de la Acrópolis a Gran Bretaña. Las esculturas del frontón, los frisos de la caballería y la batalla de los centauros eran las piezas estelares de su colección. Lord Elgin se gastó solo en el transporte 75.000 libras de la época, el equivalente a más de 2,5 millones de euros actuales. Contrató a un paisajista italiano, Giovanni Battista Lucieri, para que retirase las esculturas. Las cartas de Lucieri revelan la brutalidad que suponía la supuesta misión de rescate de Lord Elgin. Debería adquirir 3 o 4 sierras de 6 metros de largo para serrar un gran bajorrelieve que no podemos transportar a menos que reduzcamos su peso. Por fortuna se rompió por la mitad en un lugar donde no había ningún dibujo. Aquí, en el suelo,
encontramos algunos restos de la parte posterior de las esculturas que Lord Elgin cogió del monumento. Aquí puede verse cómo se cortó un fragmento. Es un fragmento bastante pequeño debido al transporte. En aquella época había dificultades con el transporte, así que usaron una sierra como esta e iban echando arena en la hoja mientras serraban. Lo cortaban por ambos lados hasta que se desprendía. Más recientemente, los desperfectos causados por Lucieri fueron recompuestos por unos arqueólogos bien intencionados, pero algo inexpertos. En 1902, los restauradores decidieron sustituir las abrazaderas de metal que habían resistido durante siglos. Las restauraciones del siglo XX debían ser medidas de seguridad preventivas, pero de hecho, las abrazaderas se corroyeron al cabo de unas décadas, rompiendo el mármol que intentaban proteger. Este disparate pone de manifiesto la alta calidad de la antigua metalurgia. Las antiguas abrazaderas se elaboraban combinando dos durezas diferentes de hierro forjado a mano. Después se revestían con plomo para prevenir la corrosión. El talento artístico de los restauradores de 1902 no estuvo a la altura de la obra. Hoy, Nicolás Tokanides y su equipo están sustituyendo las abrazaderas oxidadas por otras de titanio. Estas nuevas abrazaderas no se oxidarán y tienen la misma resistencia que las originales. Si un temblor de tierra aumenta la tensión en el edificio, se romperán las abrazaderas y no el mármol. En otro fracasado proyecto de restauración, un arqueólogo desmanteló esta columna para reparar su superficie agrietada. Durante la operación, dispuso los tambores en orden equivocado, destruyendo su belleza original. Estas restauraciones, llevadas a cabo con tanta incompetencia, han obligado a los arqueólogos actuales a evaluar cada una de las piedras del emplazamiento de la Acrópolis. Han sido catalogadas más de 70.000 piezas de mármol, y ahora los restauradores creen saber dónde encaja cada pieza. Y cuanto más comprenden la Acrópolis, mayor admiración les produce el genio de sus creadores. Los millares de artistas anónimos que moldearon este monumento único, realizado completamente a mano y sin usar mortero ni cemento. Para preservar estos edificios, los restauradores deben emular su precisión, una tarea que requiere de todos los medios que nos brinda la tecnología moderna. Se hacen moldes de yeso de las secciones dañadas. Partiendo de esos moldes, unas máquinas tallan una copia exacta de la pieza y después reproducen en mármol la imagen creada en 3 dimensiones. Lo que no pueden hacer las máquinas debe hacerse labrando la pieza a mano. Se crea laboriosamente un bloque perfecto y otra pieza del rompecabezas se encaja en su lugar. Estas obras de restauración libran una batalla perdida de antemano contra la mayor amenaza a la que jamás se ha enfrentado la Acrópolis. Lord Elgin, el bombardeo de artillería, los prejuicios del clero cristiano y musulmán son meras anécdotas comparadas con el poder destructivo de la lluvia ácida. El impacto de este desastre generado por el hombre se revela de un modo especialmente doloroso en el templo de Atenea Nike. Este templo, cubierto de andamios, se desintegra mientras la lluvia ácida va disolviendo el mármol. El templo de la victoria es ahora el estremecedor templo de la derrota frente al veneno del hombre. Los restauradores no saben cómo frenar este proceso. Algunos proponen recubrir todo el edificio con una fina capa de silicona. Pero los efectos a largo plazo de esta medida tan drástica son desconocidos y de momento las piedras de la Acrópolis permanecen expuestas. Cada año se desvanece otra capa de historia.
Si el impacto de la lluvia ácida no se resuelve pronto, la Acrópolis se perderá para siempre. Probablemente es su carácter sublime lo que nos da ese sosiego. Estar en el interior de esta obra de arte perfecta, de maravillosas proporciones y tan romántica, aún hoy nos sigue fascinando. Nadie fue más consciente que el propio Pericles de la oportunidad que le ofrecía la Acrópolis para inscribir su nombre en la historia. Pericles, dirigiéndose a los que lloraban por los muertos en la guerra de Atenas, justificó su sacrificio con estas palabras. Esos hombres, vuestros hijos y esposos, han muerto. Pero mirad por lo que murieron. Murieron por Atenas, la única ciudad que considera a sus habitantes ciudadanos y no súbditos. Una ciudad que ama la filosofía, la ciencia y la razón, y que permite a sus gentes vivir bien, ejerciendo sus derechos y cumpliendo con sus deberes para alcanzar la plena condición de seres humanos. Las generaciones futuras se maravillarán con nosotros, tanto como se maravillan nuestros contemporáneos.